ábrala o busque capítulo 7 del libro de los Hebreos. Capítulo 7 del libro de los Hebreos, del versículo 11 hasta el 28. Hebreos 7, del 11 al 28. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído hablar de Melquisedec? ¿Puede usted levantar la mano? ¿Ha oído? ¿Ha oído? Melquisedec. Melquisedec. ¿Y qué sabe usted de Melquisedec? ¿Sabe algo? ¿Qué sabe? ¿Qué era qué? ¿Sumo sacerdote? Sacerdote del Dios Altísimo. Ya. ¿Y qué más sabe? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué más sabe usted? ¿Qué más sabe? No hay mucho que saber, porque no se habla mucho de Melquisedec. Así que si no sabe más, no se complique, porque no hay mucho más. ¿Ya? Pero sí hay algo tremendamente importante en eso que no es tanto, pero hay algo tremendo que nos gustaría poder compartir con usted hoy día. ¿Ya? Pero tal como usted ha dicho, Melquisedec no es un personaje del que se hable extendidamente en la Escritura. Pero lo que se dice, suficiente para sustentar algo tremendamente grande. Capítulo 7, versículos 11 al 28 dice: si hubiera sido posible, ¿qué significa eso? ¿Que fue posible o no fue posible? Ya, yo le ruego que usted me ayude y participe conmigo. Ya, dice, si hubiera sido posible, ¿qué significa? Que no fue posible. No fue posible. Porque si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? ¿Se comprende eso? Probablemente sí, probablemente no. Porque cuando cambia el sacerdocio, ojo, por eso esta palabra que queremos compartir hoy día se llama cambio conveniente. Cambio conveniente. Dice la Escritura, porque cuando cambia el sacerdocio, diga usted lo que sigue. Ya, también tiene que cambiar la ley. Si cambia el sacerdocio, cambia la ley. Aquí cambia la ley, pero no cambia el sacerdocio, aquí en Chile. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, o sea, todo lo que acabamos de leer, en el fondo se está diciendo de Jesús. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie, permítame hacer hincapié en eso, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. El Señor viene de una tribu de la que nadie ha participado del servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de la tribu de, respecto a la cual, a esa tribu, nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Nunca antes se habló de esa tribu en relación al sacerdocio, y de esa tribu viene el Señor. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal, respecto al linaje humano, sino conforme, fíjese en esto, conforme al poder de una vida que, wow,
Eso está tremendo. Una vida indestructible. Pues de Él, ¿de quién? ¿Quién es ese Él? Dígalo con energía. ¿Quién es ese Él? Ya, asegúrese que usted está captando la idea. ¿De quién está hablando el pasaje? De Jesús. Diga Jesús. Esa es la idea. Ya, pues de Él, o sea de Jesús, se da testimonio. Diga, lea conmigo, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser ¿qué? Inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios, y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este, ¿quién es este? Dígalo con ganas, ¿quién es este? Jesús llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza, ¿qué cosa? Ya, no lo veo tan entusiasmado todavía con esto, ¿eh? Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive ¿qué? ¿Para qué? El que intercede por usted murió. El que ruega por usted murió. ¿Y cómo lo veo tan desanimado si el que vive por usted vive para siempre? Ahí está la palabra del Señor. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho ¿qué? Perfecto para siempre. Bendito el nombre del Señor en esta tarde. Bendito el nombre del Señor en esta tarde. Bendito el nombre del Señor en esta tarde. Toda alabanza es poca para Él, hermanos. Toda alabanza es poca para Él. Toda palabra que podamos decir es poca para Él. De veras, todo aplauso es poco para Él. Todo es poco para Él. Todo es poco para Él, porque Él es grande, hermanos. Nuestro Señor es grande. Bendito sea su nombre en esta hora. Por favor, tome su asiento. Espero que al final de este tiempo de compartir la palabra del Señor podamos alcanzar una comprensión mayor y eso produzca un cambio en nosotros. Esa es la idea. Quiero decirle que el siguiente sábado vamos a compartir la segunda parte de esta palabra del Señor, que coincide justo con la cena. Recuerde que la semana que viene, el sábado que viene, tenemos la cena del Señor. Cambios. Cambio conveniente. La sola palabra cambio ya suele generar cierta preocupación en la gente. Hoy día, por ejemplo, los empresarios, los profesionales, la gente que trabaja en el sector público y el ciudadano común y corriente como usted y como yo, ya ha manifestado preocupación. ¿Por qué? Porque viene un cambio. Viene un cambio que puede ser bastante grande y que se nota que va a ser en muchos aspectos.
Se viene un cambio grandote. No solo porque va a cambiar el gobierno, sino porque van a cambiar muchas cosas que están relacionadas con nuestro país. Recuerde que viene una nueva constitución. De modo que cuando uno habla de cambios o plantea el tema cambios, ya eso hace que se vuelva un tema sensible. Y yo diría que más aún en la iglesia. Cuando se habla de cambios en la iglesia, el tema se hace todavía más sensible. Y ya pareciera que los hermanos se sienten un tanto incómodos cuando se habla de cambio o cuando se presenta un cambio. Sin ir más lejos, calculaba que deben hacer unos 3 años y fracción. Estábamos en una reunión de pastores aquí mismo, en ese sector, a nuestra coinonía, cuando funcionaba la coinonía presencial, como funcionaban todas las cosas en ese tiempo. Y esa mañana me tocó a mí compartir el tema, y yo traje un tema en relación con los cambios que van a venir, los cambios que ya están sucediendo, los cambios que ya están de alguna manera tocando la vida de la iglesia. Y yo hablé de cambios. Hablé, por ejemplo, recuerdo muy bien, nos apoyamos muy bien con imágenes, con la parte visual de la iglesia. Los que estaban a cargo nos ayudaron, la parte musical. Tratamos de darle todo un toque al tema para que tuviera el peso debido y fuera bien considerado. Pero ¿sabe? Quedé con una amarga sensación esa mañana. Honestamente, sentí que mis amados pastores, en buen chileno, no me pescaron. En serio, no me pescaron. Como que, no, eso no, para nosotros no. O sea, hablamos de redes sociales, el internet, las páginas, esto, lo otro, los videos, transmisiones por redes sociales. No, así estamos bien. Nadie me dijo eso, pero es más o menos lo que uno piensa. Si uno dice, oiga, hagámoslo de esta manera, usted lo primero que va a decir es, pero si así estamos bien. Es lo primero que usted dice, o yo digo, pero si así estamos bien. Oiga, ¿por qué no nos ubicamos al otro lado? Pero ¿para qué? Si así estamos bien. Y la verdad es que me sentí así como, con un dejo de frustración más o menos grande. Sentí que mis pastores no me consideraron, excepto uno que después, como a la semana, me escribe, me dice, pastor, usted no tiene idea cómo lo que usted compartió me bendijo a mí, a mi esposa, y la verdad es que creemos que está muy bien, que es para este tiempo. Yo dije por lo menos uno, pero con el paso del tiempo, la mayoría de estos pastores y de la mayoría de los pastores que probablemente dijo, no, ¿para qué? No, si así hemos funcionado toda la vida. ¿Para qué vamos a hacer algo por internet? ¿Para qué vamos a estar en Instagram? ¿Para qué poner un pequeño video en TikTok, por ejemplo, que pareciera ser como una cuestión mundana, carnal, pecaminosa? Si usted hoy día revisa, y cosa que yo creo que usted hace, se dará cuenta que la mayoría de los pastores está en redes sociales. O sea, este servidor dijo algo que hoy día se está cumpliendo. El tema es que cuando hablamos de cambio en relación con la iglesia o con la vida de la iglesia, aparece un fenómeno o un término o una expresión que tiene que ver con antigüedad. Lo que ya lleva tiempo haciéndose, lo que tiene larga permanencia. Oiga, yo conocí al Señor así, dice alguien. Yo conocí al Señor así y así voy a morir. Así lo conocí y así voy a morir. No me cambien las cosas. Y lo dicen con una fuerza impresionante, ¿no? Entonces, lo que se hace ya durante mucho tiempo y tiene antigüedad, provoca seguridad. Me siento seguro porque siempre lo hemos hecho así. Me siento tranquilo porque siempre lo hemos hecho así. Yo sé que voy a llegar, no va a haber nada nuevo, no me van a cambiar nada, no me van a hacer entrar por otra parte. Entonces yo me siento tranquilo.
como esto siempre lo hemos hecho de la misma manera, de la misma forma, con las mismas personas, con los mismos colores, con la misma tonalidad, yo sé entonces que puedo estar confiado. Y estoy confiado. A veces no sé por qué se hace así, pero me da confianza. No tengo idea por qué lo hacen así, pero me da confianza. Como aquella vez que yo les conté a ustedes, después de haber tenido muchos años una gran duda, una gran pregunta. Siempre que fui a un templo pentecostal, no he ido a tantos tampoco, no soy de los que va a muchas iglesias. Voy cuando me invitan a predicar, habitualmente. Y siempre vi en los templos pentecostales, o en la mayoría de ellos, las bancas pintadas de color rojo. Y bancas que son absolutamente incómodas, pero ya los hermanos están acostumbrados. Y entonces, un día me atreví a preguntarle a un pastor que éramos más cercanos, habíamos compartido ya varias veces, y él me invitó a predicar a su iglesia un día domingo en la tarde. En realidad tenía 2 preguntas, pero pensé que era mucho, así que le hice una. Y entonces le digo, pastor, ya que estamos aquí, todos no han llegado los hermanos todavía, déjeme hacerle la pregunta. Y le pregunté, ¿por qué, pastor querido, en casi todos los templos pentecostales las bancas son rojas? Y él me dijo, porque siempre han sido así. ¿Le quedó claro a usted? ¿Sí? ¿Le quedó claro? ¿Por qué? ¿Le quedó claro el por qué? ¿Pero le quedó claro por qué? No. Todavía no sé por qué las bancas son rojas en un templo pentecostal. El punto es que no siempre lo que se hace por largo tiempo es lo mejor. No siempre lo que se hace por largo tiempo es lo mejor. De modo que uno debería analizar las cosas y preguntarse, ¿pero esto es lo mejor? ¿Lo que estamos haciendo lo hemos hecho gran parte de la vida? ¿Esto es lo mejor? ¿Vivir de esta manera es lo mejor? Mayormente hemos vivido de este modo. ¿Tener este tipo de trabajo es lo mejor? Claro, estoy tranquilo, estoy confiado, qué sé yo, pero ¿es lo mejor? ¿Es lo mejor? ¿Esta forma de vivir la vida es la mejor? Tomando eso en consideración, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Lo primero que aparece aquí, o una de las cosas que aparece, traté de buscar algunas cosas que resaltan muy claramente en este pasaje. Una de esas cosas es que aparece una ley, se habla de la ley como una ley bien definida. Es la ley del sacerdocio, desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés. El Señor dio la ley para los sacerdotes y la ley de los sacrificios. Es decir, todo quedó normado, todo quedó establecido desde prácticamente el comienzo de la nación, desde el establecimiento de Israel como nación, como pueblo de Dios. El Señor les dio la ley que implica la ley del sacerdocio y que implica la ley de los sacrificios. ¿De dónde deben proceder entonces los sacerdotes? La ley estipula de dónde. La ley indicaba que todo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. Diga por favor, tribu de Leví. Perfecto, la idea es que ojalá usted recuerde algunas cositas. Todo sacerdote debía venir de la tribu de Leví. La tribu de Leví, toda la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. El Señor la tomó para ser la tribu sacerdotal. Ahora, la misma ley establecía qué se debe sacrificar, cómo se debe sacrificar, cuándo hay que ofrecer un sacrificio y por qué se hace tal sacrificio. De modo que no quedemos con dudas como la tenemos hoy día todavía respecto de un color de bancas, sino que la persona sepa, este animal no se puede sacrificar. Es un cerdo. Los cerdos no se sacrifican a Dios. Ningún animal de uña partida se sacrifica para el Señor en el caso de los cerdos. Por su pelaje y por la forma en que viven. Y luego se establece entonces cuándo el sacrificio,
¿Cómo se hace? La sangre tiene que derramarse completa, el animal tiene que sacrificarse entero si es un tipo de sacrificio, o parte de este si es otro tipo, y queda todo establecido, normado, regulado, reglamentado. Es ley, existe una ley. Pero sin embargo, el escritor de Hebreos nos dice, aún siendo ley, y viviendo el pueblo conforme a esa ley por siglos, no por años, por siglos. Y aún el pueblo de Israel hasta el día de hoy, viviendo bajo esa ley, el escritor de Hebreos se anticipa y nos dice, esa ley con todo no perfeccionó nada. Esa ley con todo no perfeccionó nada, no mejoró nada, nada. Y hoy día hay gente que defiende la ley. Estoy hablando de la ley bíblica, de la que aparece en la Escritura. Y dice, no, tenemos que volver a la ley. Tenemos que volver al Antiguo Testamento. Hay gente que siendo chilena vive como judío. Hay denominaciones enteras que practican el judaísmo. Cuando la propia palabra del Señor dice que la ley con todo no perfeccionó nada. Y entonces lo segundo que aparece en este texto es una específica línea sacerdotal, la línea sacerdotal. Yo sé que nosotros, por nuestra forma de vida, nuestra cultura, no nos apegamos muchos a lo que son las tribus, la ascendencia, la descendencia, la genealogía. Usted sabe, por ejemplo, si tiene sangre inglesa, ¿alguien de su familia fue inglés? ¿Sabe usted? ¿Le interesa? Mi abuelita era española. Mi abuelita, la mamá de mi mamá. Por eso el apellido Jaime. Jaime en España es un apellido también. Y mi abuelita era como yo. Mi abuelita era rubia, unos ojos celestes que yo jamás en la vida he visto, excepto en mí. Yo cuando niño era así, después cambié. Pero usted diría que eso tiene trascendencia, saber que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, a lo mejor mi bisabuelo vino de por allá, vino de por acá, no es algo que a nosotros nos llame la atención, pero sí a los orientales y sí al pueblo de Israel. Ellos sabían exactamente que había una tribu que había sido designada como la tribu sacerdotal. ¿Cuál, por favor? Dígalo. La tribu de Leví, la tribu de Leví. Todo sacerdote debía venir de esa tribu. Si no era de ahí, no podía ser sacerdote. No podía estar en las cosas del sacerdocio. No podía participar porque no pertenecía a esa tribu. Y eso fue así desde que se instauró siempre, 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 siempre. No importa el rey que estuviera, dónde estuvieran, cuántos años hubieran pasado. El tema es que tenía que ser de la tribu de Leví. Y eso estaba normado. Así era. Todas las tareas, las funciones, las responsabilidades, los privilegios estaban absolutamente definidos por la ley. La ley decía qué recibía el sacerdote, dónde podía llegar, qué tenía, qué era lo que tenía que hacer, cómo cumplirlo, cómo vestirse, cómo ministrar. Todo normado, todo reglamentado. La ley lo había establecido. Y así, queridos y queridas hermanas, funcionó el sistema por siglos, por siglos. Esto nos hace llegar entonces a la primera conclusión. Que algo, ahora sí, si quiere me cambia la puerta porque da en los azules, por eso yo perdí el color de mis ojos. Que algo, óigame bien, que algo se haga de la misma manera y por mucho tiempo no significa que sea lo mejor o lo más efectivo. Repito, que algo se haga de la misma manera y por mucho tiempo no significa que sea lo mejor o lo más efectivo.
Y esta conclusión nos hace pensar un poco si podemos sintetizar lo que hemos dicho hasta aquí. A los sacerdotes que, según la ley, debían pertenecer a la tribu de Leví. ¿Estamos claros en eso? Les afectaba, por decirlo de alguna forma, una gran traba. Había algo que a la larga era un impedimento, un estorbo, una limitante para el sacerdocio. Siendo de la tribu de Leví, contando con el respaldo de la ley, contando con el favor del pueblo, había algo que los limitaba, había algo que era un impedimento a la larga. ¿Qué? ¿Cuál es? Que todos morían por mano. Todos los sacerdotes morían. No porque fueras nombrado sacerdote se convertía en inmortal. Todos los sacerdotes morían. El sacerdocio se transmitía entonces con constantes interrupciones. No era continuo, no era un sacerdocio continuo, porque el sacerdote moría y costaba que llegara otro, costara que apareciera otro. Todos morían. La ley entonces y todo lo relacionado con ella llegó a ser inútil, dice la propia palabra de Dios, y llegó a ser ineficaz. Pensemos por un momento en los sacrificios. Los sacrificios eran insuficientes porque solo eran símbolos representativos, porque todos los sacrificios hasta ahí eran de animales. Solo se convirtieron en símbolos representativos del gran sacrificio. ¿Cuál es este? El de Cristo. El de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Todos los sacrificios fueron insuficientes. Aunque el hombre presentara, no sé, la mejor oveja que tuviera, esa oveja seguía siendo oveja. El mejor vacuno de todo su campo, ese vacuno seguía siendo vacuno. Nunca se iba a comparar a un hombre. No hay animal que se compare a un hombre. Lo digo con mucho respeto y cuidado porque hoy día los animalistas son cosas serias. Pero el animal es animal, seguirá siendo animal. Aunque usted le diga hijo, hija, es animal. Aunque lo críe dentro de la casa y lo vista y le ponga ropita bonita y le compre, haga lo que haga. Un animal es un animal. Y un ser humano es un ser humano. Hay distancias, hay diferencias. No hay animal que se compare al hombre. No existe un animal que reemplace al hombre. De modo que los sacrificios, aún normados por ley, estando normados y realizándose y todo, eran imperfectos. Entonces, la ley, con todo lo relacionado, con todo lo que planteaba, con todo lo que tenía que ver con ella, dice la propia palabra del Señor, llegó a ser inútil e ineficaz, porque en la práctica no perfeccionó nada. Y entonces la Escritura dice, la ley fue anulada, se requería un cambio, un sacerdote de otro orden, alguien diferente. Y aquí la cosa empieza a tener sentido. Se necesitaba a alguien distinto, no del mismo orden, no que cumpliera las cosas de la misma manera, no que estuviera restringido por las mismas normas. Se necesitaba a alguien de otro orden. Aparece en esta palabra del Señor el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es un hombre de Dios que surge o aparece en un momento clave. No aparece porque se le ocurre, no viene porque quiso venir, viene porque es el momento de Dios para que aparezca y luego desaparece porque así lo estableció el Señor. Rápidamente aparece y rápidamente desaparece. Su nombre es o significa rey, rey de justicia o rey de Salem o Salem, que bien señalan algunos que está relacionado con Jerusalén. Y como dice el texto de Génesis 14 o 14:18, es el sacerdote del Dios Altísimo.
sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció a Abraham, ojo, pan y vino. ¿Qué le recuerda eso? A ver, pan y vino. Interesante, ¿ah? Considérelo. Pan y vino. Melquisedec tuvo un súbito, fugaz encuentro que denominaríamos en este caso, si válido, profético, con Abraham. Abraham, por favor, no con cualquier persona, no con un simple Sergio Alfaro, con Abraham, señores, con Abraham. ¿Quién es Abraham? Sígame por favor en esto lo mejor que pueda. Luche con la tendencia de perderse, porque sé que la mascarilla es un estorbo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, que el aire me afecta y todo, pero trate de poner toda su atención. Pensemos, ¿quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Qué más es Abraham? ¿Qué más es Abraham? El padre de la nación de Israel. Abraham es el padre de todo israelita. Abraham es el padre de todos los judíos. Abraham es Abraham, por favor. Es el gran personaje, es el que la lleva, es el number one, es el mejor de todos. Oiga, si él es el padre de la fe, dígame, ¿hay alguien antes de él? Humanamente hablando, todo dice que no. Si él es el padre, ¿cómo va a haber otro? Él es el que la lleva. Todos quieren a Abraham, todos quieren ligarse a él, todos quieren tener la fe que él tiene, todos quieren ser parte de él. ¡Wow! Pero aparece Melquisedec y le ofrece pan y vino. Comparte con él. Abraham viene de una gran victoria, de ganancias, de irle bien. Viene cargado con recursos. Y dice la palabra del Señor que Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo lo que había ganado. Yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿había ley en ese momento? No, queridos, porque la ley vino con Moisés. Antes de Moisés no hay ley. Todo el que dice que el diezmo es cuestión de ley y que por eso el Señor lo abolió, porque el Señor abolió la ley, está terriblemente equivocado en relación con el diezmo, porque el diezmo es antes de la ley. Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo lo que él había ganado. Dice clarito la palabra que apartó el 10% de todo el botín y se lo entregó a Melquisedec. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque lo vio pobre? ¿Porque lo vio necesitado? ¿Yo diezmo por eso? Yo diezmo a un pastor que tiene recursos, que es pastor de una gran iglesia. Yo podría pensar, ese pastor no necesita, y de hecho no necesita. Pero el diezmo no tiene que ver con eso. Yo podría llevar mi diezmo a una familia que está necesitada y sentirme contento y tranquilo y aquietar mi conciencia, porque estoy dándole bendición a una familia necesitada, pero lo estoy haciendo con un 10% que no me pertenece, que no es mío. Le expliqué eso a un querido hermano mío, amigo mío, que no es de esta congregación, cuando me habló y me dijo: pastor, explíqueme, ayúdeme, estoy en un dilema. Me dijo: yo antes pertenecía a la iglesia que usted sabe, y yo sé dónde él estaba porque conocí su congregación. De hecho, yo ministré su boda. Y me dice: pastor, yo participé siempre ahí, y ahí estuve, y ahí conocí a un pastor con mucha necesidad, pero ahora estoy en otra iglesia. Yo sabía dónde estaba, de hecho también estuve predicando donde ahora él estaba.
Y me dice, pastor, ahora yo estoy en esta iglesia hay recursos, hay gente que aporta muy bien, hay hermanos que son empresarios, comparten con la obra. Entonces, pastor, yo he tomado mi diezmo y lo mando al pastor que está allá en la otra iglesia porque él necesita. ¿Está bien o está mal? ¿Sabe qué es bueno que la gente pregunte antes de tomar decisiones? Cosa que la mayoría ya no hace, tal como decía el pastor Alberto el sábado pasado. Y yo le dije, hermano, te voy a decir las cosas tal como son, ¿verdad? Así es, está mal. Tú estás en un lugar, en ese lugar diezmas, pero yo quiero ayudar al pastor, ayúdalo, saca extra, saca dinero del que tienes, del que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado, Dios te ha prosperado. Toma de tu dinero, de tus recursos y aparte una ofrenda y mándasela y bendice a ese pastor. Y yo te aseguro, no faltará la bendición en tu vida porque lo que está en tu corazón es buenísimo. Solo que lo tienes mal encaminado, pero el sentir de tu corazón es correcto. Espero que me haya hecho caso. ¿Por qué Melquisedec recibe diezmos de Abraham? ¿Por qué Abraham le diezma a Melquisedec? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él reconoce que está frente a una autoridad. Bendito sea el Señor. Abraham reconoce que está frente a uno mayor que él. Mayor que él. Hay alguien que es mayor que él y se llama Melquisedec. Hay alguien mayor que el padre de la fe. Wow. Es como si uno preguntara, oiga, ¿hay alguien mayor que el presidente? Y uno dice, no, yo creo que no. Y de repente aparece Melquisedec. Y Abraham lo reconoce como el hombre de Dios, lo reconoce por lo que él es. Es el sacerdote del Dios Altísimo. Y él saca sus recursos y pone sus diezmos en Melquisedec. Y Melquisedec hace algo tremendo. Bendice a Abraham, lo bendice. Oiga, sígame acá. Lo bendice. Melquisedec bendice a Abraham. ¿Sabe lo que eso significa? Que le está manifestando que efectivamente él, Melquisedec, es mayor que Abraham. Porque bien dice la Escritura, el que bendice, y dice sin lugar a discusión, el que bendice es mayor que el que es bendecido. Y se acabó, no hay discusión. Para ir concluyendo le pregunto, ¿hay alguien mayor que Abraham, el padre de la fe? Vale poner atención a la palabra de Dios. Repito, ¿hay alguien mayor que Abraham, el padre de la fe y el padre de la nación hebrea? ¿Hay alguien mayor que este tremendo hombre de Dios llamado Abraham? Sí hay alguien mayor. ¿Cómo se llama? Melquisedec. Se llama Melquisedec. Él es mayor que Abraham. Y es llamado sacerdote del Dios Altísimo. ¿Pertenecía a la tribu de Leví? No, Señor, no pertenecía. ¿Y cómo es sacerdote? ¿Cómo es sacerdote? Porque la cosa no es como a usted se le ocurre o a mí. Porque las cosas son como Dios quiere. Y Dios puede hacer que vaya por acá o que vaya por acá, bendito sea su nombre, o que se haga de esta manera. El Señor puede determinar que algo puede ser totalmente trastornado, puede ser algo hecho totalmente diferente. El Señor puede cambiar el curso de todas las cosas si Él quiere. Bendito sea el Señor. Melquisedec bendijo al que tenía las promesas. Abraham era dueño de todas las promesas. Dios le había dado a él todas las promesas. Era el depositario de todas las promesas del Señor. Pero aún así, había uno mayor que él, Melquisedec, el que lo bendijo. Ese era mayor. Bien dice Hebreos capítulo 7, versículo 4, y hay que ponerle atención.
Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Consideren la grandeza de ese hombre. Ahora yo le pregunto, ¿hay alguien más grande que Melquisedec? Ya algunos no me dicen nada, no quieren jugársela. Piense. ¿Hay alguien mayor que Melquisedec? Evidentemente que sí. A la luz de la palabra del Señor hoy día tenemos que decir, y no así como sí, casi como pregunta. ¿Se ha fijado cómo uno a veces responde cuando uno está seguro? Dice, sí, le sale así como una interrogante. Con toda certeza, a la luz de la palabra del Señor, hoy día nosotros tenemos que declarar, tenemos que reconocer y declarar: hay uno que es más grande que Abraham, hay uno que es más grande que Melquisedec. Bendito sea el Señor. Ese más grande que Abraham y Melquisedec se llama Jesús el Señor. Denle un aplauso a Él en esta tarde. Pero dele con ganas, dele. Y dígale: te aplaudo porque eres el mayor. Dígale: te aplaudo porque eres el más grande. Bendito sea el Señor. No hay otro más grande que el Señor. Y la pregunta que cabe casi al final: si el Señor es el más grande y fue señalado como sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, le pregunto: ¿de qué tribu era el Señor? Buena, los estudiosos de la Escritura. ¿Y por qué era sumo sacerdote si él era de Judá y no era de la tribu de Leví? Porque el Señor es soberano, dice Néstor. Porque el Señor había ya predeterminado y establecido. Todos los sacerdotes de la tribu de Leví tenían un problema. ¿Cuál? Todos morían, todos iban a morir y todos murieron. Y los que no murieron van a morir. Por más que se digan, yo vengo de allá, vengo de acá, todo, igual va a morir, amigo mío, igual va a morir. Todos nosotros vamos a morir, a no ser que el Señor nos lleve antes, venga antes por su iglesia, pero igual vamos a morir. Ninguno de nosotros va a vivir aquí permanentemente. Ningún pastor por ser pastor eterno. Ningún líder, nadie. Entonces el Señor tenía establecido un orden distinto. ¿Cuál? ¿Qué quedó establecido ahí ese día del encuentro de Abraham con Melquisedec? Que el orden que el Señor estableció no tiene que ver con lo que yo manejo en mi mente. ¿Qué tengo en mi mente? Todo sacerdote tiene que venir de la tribu de Leví. De ahí tiene que salir. Ese es el orden. Todo sacrificio tiene que ser normado de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Eso es lo que yo tengo, eso es lo que he vivido, así lo he visto, así se ha hecho y así voy a morir. Pero el Señor, cuando aparece Melquisedec, él ministrando la bendición a Abraham, el Señor dejó establecido entonces que, así como aparece un Melquisedec para bendecir a un Abraham, que es el padre de toda una nación, así aparecerá en un momento uno parecido a Melquisedec, que no tiene principio ni fin, que no se puede precisar ni su nacimiento ni su muerte, porque no tiene. De Melquisedec no se dice nada. Nunca se ha dicho: ahí está la tumba, tal día murió, de esta manera murió. Nada, nunca se ha conocido línea genealógica de él. Entonces él representa, él es perfectamente el ejemplo, él es la figura exacta de quien viene luego, y es nuestro bendito Señor Jesucristo, que viene para convertirse ¿en qué primero? En el sacrificio perfecto. Diga: perfecto. Perfecto,
perfecto, de tal manera que no tiene que hacerse de nuevo, es perfecto. Y no solamente se convierte en eso, sino que luego que muere en la cruz del Calvario y se levanta de los muertos al tercer día, victorioso, no solo el Señor venció la muerte. ¡Qué presencia de Dios tan especial! No solo el Señor vence la muerte, hermanos, sino que cuando el Señor se levanta victorioso de entre los muertos, queda establecido entonces que ahora, a partir de ese momento, desde el momento que el Señor se levanta de entre los muertos, tenemos un sumo sacerdote que no morirá jamás. Tenemos un sumo sacerdote que no morirá jamás. Tenemos un sumo sacerdote que no morirá jamás, que puede bendecirnos hoy día, mañana, los días venideros. Si yo no estoy, a la generación que viene, cuando usted no esté, a sus hijos, a sus nietos, a los que sigan adelante, porque Él no muere, el Señor permanece para siempre. Bendito sea su nombre. Terminamos diciendo, ¿qué nos enseña la breve aparición de Melquisedec? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que Dios tenía establecido un nuevo orden sacerdotal. Nuevo. Y aquí no hay que tenerle temor a lo nuevo. El Señor tenía establecido un nuevo orden sacerdotal y sacrificial. 100% perfecto y 100% efectivo. Alabe el nombre del Señor en esta tarde. Yo estuve con esta palabra del Señor anoche, tarde, me quedé ahí después. Fui el último en dormirme y tomé la Biblia, la volví a leer el texto y ahí ya venía con eso por un rato. Y esta mañana me levanté temprano, bien temprano, de nuevo con la idea de irme de nuevo al texto, y la verdad es que al mirar sale. Es impresionante la palabra del Señor. Y yo pienso que esto no puede terminar con un aplauso al que vive para siempre. No puede ser. Es poco. No puede terminar con una canción. Oiga, es el más grande, es el mayor de todos. Es más grande que Abraham. Es más grande que Melquisedec. Es el Señor, es nuestro Señor. ¿Una canción suficiente para Él? ¿Una alabanza suficiente para Él? Yo quiero invitarle que usted pueda hacer algo conmigo, guardando el espacio que debemos guardar todavía. Pero a mí me gustaría mucho, pienso que sería una manera bien especial de concluir esta palabra, que usted pudiera venir a este altar, pudiera ganarse aquí adelante, junto conmigo. ¿Quiere hacerlo? ¿Puede hacerlo? Todos pueden, pero si usted quiere. Quiero que piense que no es lo mismo estar ahí sentado que estar aquí de pie. Quiero que piense que al dar esos pasos usted le está presentando algo al Señor. ¿Sabe qué? Su propia vida. ¿Su vida será buena para el Señor? ¿Será válido que yo pueda presentar mi vida delante del Señor? Mi vida es mucho más que una canción. Mi vida es mucho más que los recursos que yo manejo. Mi vida es mucho más que todas las ofrendas y diezmos que yo pueda presentar. Mi vida es mi vida. Es lo mejor que yo tengo. Esto incluye a todo, ¿eh? Esto no es de adultos, es de adolescentes, es de jóvenes, de quien quiera, es de niños. Somos iglesia, esto tiene que ver con todos. Todos los que quieran venir, no hay ningún problema. Y yo quiero invitarle para que podamos leer un texto que va a aparecer aquí, pero que lo leamos como una proclama, que lo podamos declarar, una declaración. No así como, pucha, me obligaron a leer en el colegio y tengo que leer. No. Estoy recibiendo una palabra, una revelación del Señor. Mis ojos se abren a la palabra de Dios. Mis ojos se abren a lo que el Señor tiene para mí. Y entonces va a aparecer ahí en la pantalla Hebreos 7, del 22 al 26. Como una declaración, mi declaración, lo que yo creo, mi fe, mi convicción, lo que yo creo, por lo cual me la juego, lo que creo,
lo que verdaderamente creo, lo que está en mi alma, que pueda a lo mejor vivirlo de manera distinta a otro. No estamos hablando de eso, pero es lo que creo, es lo que se apoderó de mí. Es mi verdad, es la verdad que asimilé, es la verdad que yo creo, es la verdad por la cual he estado viviendo en este tiempo, desde que conocí al Señor hacia adelante. Leamos juntos. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes las muertes les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener, dígalo, un sumo sacerdote así, con fuerza, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ahora, denle un aplauso grande al Señor. Y diga algo, diga: bendito su nombre, grande es el Señor, merecedor de toda alabanza, digno de gloria. No hay otro más grande que Él, no hay otro mayor que Él, no hay otro que se compare al Señor. Nadie como Él, nadie como Él. Aleluya. Cierre sus ojos un momento, oremos. Dígale: Señor, tú eres el mayor. Levante su voz, iglesia. Proclamemos lo que está en nuestro corazón. Dígale: he conocido a uno mayor que Abraham. He conocido a uno más grande que el Padre de la fe. He conocido a Jesús. Vamos, levante su voz, diga lo que usted cree, diga lo que usted cree, diga lo que impacta su corazón. Ofréndelo al Señor, dígale: he conocido a uno mayor que Melquisedec, más grande que Melquisedec. He conocido al Hijo de Dios, he conocido a Jesús, he conocido al Cristo, he conocido al Señor de señores, al Dios Todopoderoso. Levanto mis manos al Señor en esta tarde y proclamo su nombre por sobre todo nombre. Proclamo su palabra por sobre toda palabra. Proclamo su verdad por encima de toda verdad. Proclamo al Hijo de Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, al más grande de todos. Proclamo al único y verdadero Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Dele otro aplauso de alabanza al Rey de gloria, al Rey de reyes. Bendito sea el Señor. No hay otro como Él. Él es el mayor, Él es el más grande. Alabamos su nombre. No hay otro como Él.